Si me están escuchando bien, les voy a pedir que me den un ok ahí en el chat. Si se escucha y se ve, se los voy a agradecer. Bien, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Eh, Voy a poner un videito para hacer un poco de tiempo. De paso le contamos un poco la historia de Ducati. Ni bien termine el video, vamos a dar por iniciado el evento. ¿Les parece? Allá Buenísimo, Alfredo, vamos. buenas tardes. Listo, perdón, no te saludé como había estado hablando con vos antes. Buenas tardes. Pero lo dejamos al videito y ya volvemos nosotros para que se deleiten con nuestros rostros. Ay, Megafactorías. Ducati. dale power. Bologna, al norte del italiano Valle del Po. Para los turistas, esta es la ciudad de las torres. Sede de una de las universidades más antiguas del mundo. Pero para los forofos de las motos, Bologna solo significa una cosa. Ducati. La historia de Ducati comienza en 1926, cuando tres hermanos decidieron comenzar un negocio. Ellos se inspiran en las invenciones importantes hechas por un hombre de la ciudad, Guglielmo Marconi. Él vivía en Bolonia y ganó el premio Nobel por inventar el primer telégrafo inalámbrico para ser usado por los barcos en alta mar. El 13 de mayo de 1897, Marconi establece la primera señal de comunicaciones inalámbricas a lo largo del canal inglés. La siguiente invención de Marconi fue la radio común. Los hermanos Ducati estaban fascinados con el trabajo de Marconi y, creyendo que el nuevo mundo de la electrónica sería un negocio rentable, decidieron abrir una pequeña fábrica de componentes eléctricos. Pronto, ellos comenzarían a vender radios, calculadoras eléctricas e incluso una rasuradora eléctrica. En 1935 comenzó la construcción de una nueva fábrica de los Ducati y que fue diseñada por uno de los tres hermanos, Bruno Cavalieri Ducati. Cuando finalizó su construcción, la nueva fábrica Ducati se convirtió en una de las fábricas electrónicas más modernas del mundo, atrayendo a otras compañías hacia Bolonia. Así comenzaron a agruparse con otras compañías tecnológicas en un solo lugar. La fábrica Ducati se convirtió en el centro de la versión italiana de Silicon Valley. Pero el comienzo de la Segunda Guerra Mundial cambiaría todo. Cuando las tropas alemanas invadieron Italia, obligaron a la fábrica a construir equipos de radio militares. Un memorándum de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos nombra a la fábrica Ducati como un blanco militar y el 12 de octubre de 1944 comenzaron los bombardeos. $75 bombarderos B-24 americanos despegaron desde Stonara, Italia, volando hacia el norte, llegando a Bolonia a las 12:45 p.m., con un objetivo en mente: destruir la fábrica. Estas fotos son de ese lugar y muestran las bombas arrojadas por los bombarderos. A la 1 de la tarde, la fábrica Ducati estaba destruida. Para sobrevivir como compañía, los hermanos Ducati deciden cambiar de forma drástica su negocio. Después de la guerra, y en vez de fabricar radios, deciden trabajar en un método de transportación barato para los italianos. Una decisión que cambiaría por siempre el destino de Ducati. En 1946, Ducati construye un motor pequeño llamado Cucciolo y lo instala en una bicicleta antigua. El Cucciolo solo producía 1,5 caballos de fuerza, pero lo más importante de este pequeño motor es que es el primer aparato mecánico en ser fabricado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El nombre Cucciolo fue inspirado por el sonido producido por el motor.
¿Qué, no tengo que hablar? Hola, buenas tardes. Veo que ha habido problemas y sigue habiendo problemas. No lo puedo hacer que se conecte Matías Giser de ACIDE. Y no sé si me está escuchando en este momento el disertante, que veo que se ha caído del todo. No sé si está, ni siquiera lo veo en la sala, que es lo que más me preocupa. Jorge, a ver si lo puedo ubicar acá. Bueno, ahí está ubicado, espero que pueda habilitar el micrófono y la cámara. Traba la Ahí cámara. los escucho. Hasta me escucho yo mismo con eco. Jorge, ¿ahí me Está bien, ves? porque tengo el equipo de la computadora. En este momento tengo ambas. Lo que pasa es que la computadora no tiene cámara, por eso. Hay un Bien. poquito de delay entre una y otra, pero bueno, más o menos. Me voy a iluminar mejor. A ver, ahí está. Matías, ¿me estás escuchando? ¿Puedo habilitar el micrófono? Ahí está. Porque está en el angulito de la tablet, la cámara, ¿no? Y el micrófono por ahí debe andar también. Matías, Ahí estamos. ¿ahí ¿Me escuchás bien? Sí, yo te escucho perfecto. Perfecto. No sé por qué no se me puede ver el rostro, pero bueno, yo te escucho muy bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a vos y a todos los que están en la sala. Bueno, muchas gracias. Un gusto nuevamente estar con Ducati. Igual. Bueno, en nombre de ACIDE les agradezco mucho todo este tiempo y todo este trabajo que se han tomado. Como siempre, bueno, una muy buena predisposición de ustedes, en especial de Sixto, un amigo que siempre se pone en contacto con nosotros y siempre nos brinda cualquier posibilidad que se le pida en cuanto a lo que son capacitaciones. Así que bueno, en nombre de ACIDE les agradezco muchísimo y bueno, contento que podamos estar nuevamente y bueno, con esta charla, este tema tan importante que muchas veces queda como de lado, pero que básicamente es quizá tan importante como cualquier otro tipo de detalle respecto a lo que son ahorros de consumo. Factor potencia es un tema que quizá no lo abordan todos y está muy bueno que muchas personas que no lo conocen lo puedan conocer y aquellos que lo conocen puedan refrescar también. Así que bueno, encantado de todo esto. Buenísimo. Bueno, gracias Matías por tus palabras. Y ahí lo tenemos a Sixto nuevo que se había caído. Así que da tus palabras de bienvenida, Sixto, que lo dejamos a Jorge. Hola, buenas tardes. Bueno, no, yo solamente quería, sobre todo el amigo Matías, ahora que se incorpora, a ver, para nosotros también es un honor poder realizar una charla de amigos, ¿no? Sixto, tu parte. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Matías, Alfredo, Jorge, mis compañeros, y en especial a la gente que se ha conectado a este webinar
en esta suerte de pandemia que nos mantiene a todos comunicados, ¿no? A Héctor también, que es gente de CIED, de la Cámara que nos abre permanentemente. Estamos en contacto, como dijo recién, y para nosotros es mucho más que interesante. Los instaladores es el punto principal de nuestra cadena de comercialización, porque sus trabajos y la decisión que tomen sobre nuestros productos, por supuesto que nos interesa. Bueno, confío en que ustedes y cada uno de ustedes y sus familias, compañeros de trabajo, no se vean afectados por esta pandemia. Y una reflexión, si se me permite, todo es tiempo es bien ganado si en su transcurso aprendimos algo, y mucho mejor si hemos compartido ese conocimiento. Ducati Energía les da la bienvenida y les dejamos con el señor Jorge Mantei. Antes voy a hacer unas recomendaciones, unas breves recomendaciones para los que, por empezar, no me presenté, mal lo mío, haciendo como que todo el mundo me conocía y no necesariamente. Mi nombre es Alfredo Blasco y soy quien representa a Ducati en Córdoba. Y de paso también quien administra la plataforma esta. Así que bueno, les voy a dar unas breves recomendaciones de la plataforma como para que la puedan aprovechar lo mejor que se pueda. Hay bastantes problemas de conexión en el país, sabemos que esto no es nuevo, así que si en algún momento se quedan sin audio, sin video, o se les frisa la imagen o lo que fuere, prueben con salir y reingresar como si fuese la primera vez, o directamente le dan un F5 si están en una computadora, en un refresh, y por lo general se soluciona, o por lo menos momentáneamente se suele solucionar. Traten de no tener otros programas tipo Skype, WhatsApp, YouTube, lo que fuera, abiertos para evitar el consumo de ancho banda, y obviamente eviten cualquier tipo de distractores. A nivel de consultas, las van a poder hacer por acá, por el chat, obviamente. No obstante eso, al finalizar van a recibir un correo que tiene los datos de contacto, todo lo que quede sin responder y demás nos lo pueden consultar por ahí. Respecto a la presentación que va a dar Jorge en este momento, la hemos compartido. Quien entró anticipadamente a la sala de espera tenía una bandejita que la podía descargar arriba del relojito en cuenta regresiva. Si me permiten, voy a cambiar el lápiz. Acá había una bandejita que decía descargar la presentación. Si no, no se hagan problema. Acá en el margen superior derecho, el que esté en computadora, va a ver esa frase que dice panel del evento. Hace un clic ahí, se le abre una ventanita emergente que dice, en este punto, archivos compartidos. Y ahí van a ver que hay una bandejita que le dice descargar la presentación. La pueden bajar ahora mismo si quieren. Y en el peor de los casos, si no pueden, no se hagan problema porque, insisto, cuando termine el webinar, les va a llegar un mail de agradecimiento que tiene un botón para descargar, un botón similar a este, tiene dos en realidad. Uno como este que dice descargar certificado y otro más chiquito que dice descargar la presentación. Así que todo lo que compartamos acá lo van a tener como material de soporte en alguna de estas tres instancias. Así que, bueno, como digo, la idea es que también quede la grabación en YouTube para que quien la quiera repasar lo pueda hacer cuando guste. Y como dije recién, van a tener un certificadito. Así que no le robemos más tiempo a Jorge, vamos a lo que importa. Arranquemos con la presentación, Jorge, todo tuyo. Yo me desaparezco de acá de la imagen, pero quedo tras bambalina. No sé si vos, Sixto, vas a hacer lo mismo. Sí, creo que sí. Jorge es la pieza principal. Gracias, Alfredo. Bueno. Buenas tardes. Acá en Buenos Aires ya buenas noches, puede decirse. Acá aparece la primera diapositiva, que es el factor de potencia. Bien. Esta es una cuestión de rendimiento, más allá de que se le pueda cobrar una penalización en la factura de Edenor, Edesur o el distribuidor que corresponda. Es saber que corregir el factor de potencia mejora el rendimiento de la instalación eléctrica. ¿Qué es lo que pasa? A ver, respecto a las cargas inductivas,
Su principal característica es que necesitan campo electromagnético para operar, razón por la cual consumen dos tipos de potencia, las cargas estas. La potencia activa, magnitud que se mide en kilowatt, y la potencia reactiva, otra magnitud, kVAR. Lo que nosotros vamos a aprovechar como calor, energía mecánica, ¿no?, para mover a través de motores o transformadores, hay otros, hoy en día ya hay muchos equipos electrónicos que necesitan de las fuentes de alimentación. Todas ellas van a empezar con un transformador, una fuente que forzosamente van a generar energía inductiva. La potencia activa se mide en kilowatts. La reactiva viene asociada a la activa, pero porque es indispensable para formar el campo electromagnético de todos los transformadores, bobinados de motores, etc. Una estufa de cuarzo, por ejemplo, no tiene nada de eso, así que se puede considerar como una carga puramente activa, y su coseno va a ser igual a 1. Bueno, pero esa corriente adicional circula entre el generador y la carga, y eso no es gratis, porque viene del generador y del sistema de distribución una corriente adicional que es para justamente mantener ese campo electromagnético. La potencia reactiva se mide en kilovolt-ampere reactivo. Bueno, se abrevia kVAR, que equivale a 1000 volt-ampere reactivos. El valor nominal de los capacitores, por reglas generales, está indicado en su placa de identificación. Estamos hablando en principio, de los sistemas trifásicos, ¿no? Ya sabemos cuáles son las fórmulas propias de la electrotécnica que permiten hacer el cálculo aritmético. Y ahí tienen las formulitas. ¿Qué es igual el coseno? ¿Qué significa cuando uno habla de corriente adicional, que sería la que vemos en vertical, que apunta para arriba, en este caso, que son los kVAR? Esto es el diagrama vectorial. Ahí tenemos el lapicito que va indicando cada cosa. Y el ángulo, que habla del desfasaje que hay entre la potencia activa y la aparente siempre tiene que ser mayor porque está adicionada vectorialmente a la reactiva. Acá aclaramos, porque está en verde ahí en la diapositiva, cargas lineales. Acá estamos dejando de lado que exista cualquier carga distorsiva. Así que ese es un diagrama que pasa por alto eso. Bueno, el factor de potencia es la relación entre las potencias, activa y aparente. Bueno, esa es la fórmula. El factor de potencia, que en ausencia total de carga distorsiva vale esto, el factor de potencia que sea igual al coseno, son los kilowatts sobre los kVA. Acá no entra la palabra reactiva en eso. La aparente es la suma vectorial entre la activa y la reactiva. Bueno, y esto es lo importante. Esto está indicando la eficiencia con la cual la energía está usándose. Tener un alto coseno quiere decir que tenemos una eficiencia alta, e inversamente el factor de potencia bajo indica baja eficiencia. Eso hace que se calienten más los cables, que se exijan más de la fuente de alimentación. Como los medidores solamente nos facturan en forma directa la energía activa que se le suministra al cliente,
todo lo que pasa por reactiva y que hace bajar el coseno, y ya que estamos, subir la tangente, que es otra forma de medir ese desfasaje entre corriente y tensión. Ahí me perdí un poquito. ¿Podemos volver al anterior? Ahí está. Decía que toda esa baja de eficiencia hace que se exija más a la fuente de alimentación, a la red, y que calienta más los cables. Ahora sí pasamos a lo que sigue. Y acá es otra forma de decir lo mismo que decíamos antes. Si tenemos bajo coseno, sabemos que no utilizamos plenamente la energía que entrega la compañía eléctrica, pero definitivamente la estamos pagando. Eso viene como un renglón más en la factura. Que haya mucha o poca energía reactiva no cambia la facturación de la energía activa que nos aparece en la boleta. El otro es como una penalización, es una chapita que uno tiene que pagar y que la puede eliminar. Que no haya confusiones con el cliente, el usuario, porque cuando empezaron a venir en cantidad todas las notas, a los grandes clientes no, pero a los medianos, los que tenían talleres, e incluso algunos particulares, le empezaron a abrir la nota de decir, usted tiene que subir el factor de potencia, bajar la energía reactiva, bla, bla, bla. Y la gente lo interpretaba que el electricista, el que les podía solucionar el problema, tenía que ir y a ponerles un aparatito para que consuman menos. Y eso justamente llegaba al malentendido de decir que el electricista ponía algo para que uno consuma menos. Y no había tal cosa. El consumo va a quedar más o menos igual. Lo que ocurre es que... Jorge. Sí. Jorge. Sí, lo interesante es ese punto que has comentado, porque muchas veces podemos ver que el banco de capacitores o la compensación no está puesta desde el comienzo de las instalaciones que se realizan. Lamentablemente, en muchas ocasiones, no lo digo en todos, el factor de potencia aparece recién cuando viene la multa de la distribuidora. Y debería ser antes, debe ser previo en la etapa del proyecto, porque el banco de capacitores nos permite colocar, dimensionar barras, cables y todo eso a la corriente que va a circular en sí con la ayuda de los capacitores. Si no, se proyecta todo sobredimensionado por las cargas y después se empieza a analizar el banco cuando viene la multa. Me parece que estaríamos correctos en esa interpretación. Absolutamente oportuna esta observación. Claro que sí. En general, los usuarios arrancan instalando y empezando a consumir. Y entonces, después de un tiempito, ante la lectura de los medidores y lo que van indicando en las primeras boletas, la distribuidora suele mandar, ahora cada vez más, con toda la electrónica que hay en los sistemas de medición y todo, ya en la misma boleta dice usted tiene tanto tiempo, ¿no? Porque hay facturación mensual, bimestral, etc. Entonces viene en la facturación, viene indicado que uno tiene que, o bien, subir el coseno o bajar la tangente, ¿no? Que es otra forma de explicar el mismo fenómeno. Y después le dan un plazo y después finalmente se supone que instalando el capacitor, porque esa es la solución a la cual desemboca todo el asunto, algún capacitor fijo o algún equipo automático, ¿no? Aviso Correcto. que eso vale tanto para los sistemas trifásicos, los grandes, los que tienen desde taller hasta grandes empresas, como para el
consumidor particular, que se hace en forma monofásica, pero también tiene una equivalencia que después la tenemos que marcar, ¿no? Sí, seguimos adelante. Bueno, acá tenemos un sistema de evolución del coseno en distintas boletas. Hay áreas donde se pide un mínimo de 0,95. Creo que, ya que estamos centralizando con el amigo Blasco ahí, en Córdoba el EPEC pide 0,95. En el área de Gran Buenos Aires se está pidiendo 0,85 como mínimo. Con eso ya nos liberamos de penalización. Pero acá podría ser una tabla, esas barras podrían dar una comparación en los distintos meses o bimestres en que viene la facturación y en cuáles uno sería pasible de penalización. Estas que están con la franja roja sería cuando ya hay demasiada reactiva. Y es así, en base a eso, que sería una reactiva que está superando el valor conveniente, entonces sí, tenemos que pagar alguna penalización, ¿no? Bueno, y acá está la fórmula fundamental, ¿no es cierto? El ahorro consiste en quedarse sin, que no haya penalidades y ganar algunas bonificaciones. Según los puntos del país donde esté la facturación, inclusive cuando uno supera el mínimo que le piden, por ejemplo, en el área de Rosario penalizan y bastante cuando uno se cae por abajo de 0,95 del coseno, pero cuando se pasa del otro lado, le dan algún pequeño regalito. Ahora, esos regalitos por algún 2 o 3 puntos que uno se excedió, nunca superan al equivalente cuando uno se quedó un poquito atrás, 2 o 3 puntos, ¿no? Pero bueno, Jorge, es una chapita. Sí. Jorge. Sí, sí, sí. Acá es imprescindible tocar que la penalización de las distribuidoras, distintas distribuidoras, si uno está, por ejemplo, acá en Capital Federal, Gran Buenos Aires, entre 0,75 y 0,85, o sea, por debajo del factor de potencia, te penaliza con el 10% del costo de la energía, más impuestos. Y si estás por debajo de 0,65, con el 20%. No sé si en todo es para todo el país, pero es un dinero mucho más que interesante con las tarifas y los costos que tenemos hoy en día en la industria. Desde ya, sí, sí. Y marcamos una vez más, ¿no? Porque a lo mejor por la cuestión de los micrófonos no se oye bien, o no. Es 0,75 el límite de abajo, como para, si estamos todavía peor que eso, cobren el 20% de penalización. Entonces, el área de Gran Buenos Aires. Correcto. Y 0,85 el otro umbral. Si estamos por arriba de 0,85, nada. Y si estamos entre medio, 10%. Y el asunto que, bueno, siempre hay, le dicen, bueno, tanto por ciento sobre la suma de los rubros 2, 3, 4, que figuran más arriba en la boleta, ¿no? De liquidación de la tarifa. Y bueno, después, una vez más, la reducción de los importes de la factura de servicio, sí, solamente la parte de energía reactiva. Otro malentendido que hay a veces es que es por la potencia contratada, los kilowatts, ¿no? Que a veces, por ejemplo, algún usuario
tiene pactado inicialmente con Edenor, Edesur, digamos 30 kilowatts, y en algún momento se produce un pico de 35, 40, porque tuvieron mucho trabajo y todo. Entonces ahí también le cobran la distribuidora le va a cobrar una diferencia, pero esto nada tiene que ver, por más que figure la palabra potencia, eso es por exceso de la potencia inicialmente contratada, algún pico de 15 minutos que pasó. Con eso solo ya es suficiente y queda registrado, entonces también le van a cobrar una diferencia, pero nada tiene que ver con todo el asunto que nos ocupa ahí, que es de los capacitores. Bueno, así que sea como sea, aumentamos la capacidad eléctrica del sistema mejorando nuestra red. Lógicamente, mejora los niveles de tensión porque va a haber menos pérdidas en el cablerío. Y bueno, y eso es justamente porque se disminuyen las pérdidas eléctricas en forma de calor, ¿no? ¿Cómo seleccionamos creo que dice los capacitores adecuados para una instalación? Y podemos compensar o corregir de dos formas. Una individualmente o centralizada. Y esa a su vez puede ser con capacitores instalados en forma fija, semiautomática o automática. Individualmente significa que se va a compensar cada cosa que ande, cada artefacto que produzca energía reactiva, se le pone el capacitor que necesita. Entonces quiere decir que anda el aparato, anda el capacitor. Desconecta, se desconectan ambos y una cosa va asociada con la otra. Entonces quiere decir que el accionar ese interruptor está accionando dos cosas simultáneamente, el aparato que estamos usando, que produce reactiva, y el capacitor que la está compensando. Y bueno, una vez más, menor pérdida en las líneas, ¿no? Después seguía la centralizada. Sí, es cierto, cuesta menos porque uno suma todo lo que necesita, pone un único capacitor o batería de capacitores. Es más fácil porque uno ya sumó, lo hace todo de una vez, lógicamente, más potencia, más cablerío, otro tipo de protecciones, de conexiones, todo. Pero bueno, y además aquello, ¿no? De que con un equipo automático, no fijo general, se elimina también la posibilidad de sobrecompensación. Porque puede ocurrir que después haya un capacitor fijo general y después no se utilizan todos los dispositivos que tenemos previstos. Entonces ya nos podemos pasar para el otro lado. Y hay que puntualizar que en ese caso también se penalizaría pasarse demasiado a capacitivo, porque si después caemos del otro lado, por ejemplo, en 0,94 capacitivo, puede venir la misma penalización que la que venían antes. Así que hay que calcular, hilar bastante fino, cuando uno hace el cálculo para toda la compensación, de no pasarse, porque acá también se puede recibir una penalización, es decir, recarga en la factura por energía reactiva, capacitiva en este caso, y encima el cliente se va a acordar de nosotros y de nuestra familia, porque acá se gastó en capacitores y después vuelve a tener compensación. Así que recargo, así que no es poca cosa la cosa. Bueno, acá ya estamos hablando del dimensionado de los cables y los fusibles de protección. Bueno, acá estamos la fórmula está bien, es la de siempre, la corriente es la potencia dividido la tensión de línea.
Y eso es la corriente que va a circular en cada fase por el capacitor que uno instale. Pero el capacitor en sí, hay una regla muy rápida para calcular. Por cada kVA es 1,5 amperes. Estamos redondeando, pero es muy rápido el cálculo. Así que un capacitor que uno instala de 10 capacitores, un capacitor de 10 kVA va a tener una corriente más o menos de 15 amperes. Y bueno, y esta tabla vale para todas las cuestiones prácticas que nosotros, inclusive de los fabricantes de cables, que sabemos que hay que usar cables con la sección que está marcada ahí en la tabla. ¿Ve que estábamos diciendo que la potencia en kVA es de 10, tenemos más o menos 15 amperes, y el fusible que hay que usar, ¿no? Fíjense que, salvo que tengamos exacta por ejemplo, para el fusible, por las fórmulas propias de las normas que rigen, sabemos que, bueno, es Europa y Estados Unidos los que van imponiendo todas las normas industriales y de lo que aconsejan, ¿no? Para no proteger muy por encima, en cuyo caso por ahí tenemos un corto y los fusibles no saltan, o la térmica no salta, o poner protecciones demasiado sensibles que por una pequeña sobrecarga momentánea ya salte todo y nos deje fuera de servicio lo que ponemos. Así que para una potencia de X en kVA, en general las protecciones tienen que, el número es el doble, ¿no es cierto? 20 kVA. En general no hay de 20 kVA, ya en la tabla de fusible figuran las de 25, 35, esos que estamos viendo. 63, 80, esos son los valores que uno se va encontrando en plaza, que son los valores normalizados. Y están bien, pero inicialmente, por ejemplo, 40 kVA también pueden ser fusibles de 80. Así que, bueno, ahí tenemos, veo que es una tabla muy prudente en cuanto a las secciones de los cables. Con eso, en general, nos manejamos bien. Y esto, bueno, esto ya sería matemáticamente más elevado. Entonces ya vemos construido en 3 dimensiones este triángulo vectorial que nos marca cómo juega la potencia aparente con la reactiva y con la activa cuando las cargas son no lineales. Remarquemos bien, está en rojo esta apreciación, y ahí el coseno matemáticamente no es igual al factor de potencia. Y la formulita es esa, es como la fórmula de Pitágoras llevada a las 3 dimensiones, ¿no? Ojo, cuando hay armónicos, no hay otra. Ante la sospecha, quiero decir, hay que ir con el analizador de línea, un aparato portátil completo, y analizar, porque no todas las cargas... Ojo, las cargas son lineales, sean resistivas puramente o sean reactivas. Lo de las armónicas es otra historia. Acá vamos a hacer la advertencia que la electrónica de potencia, hoy en día, toda la parte de control de electricidad, ya hay... Antes uno se dividía entre las carreras incluso, era una cuestión eléctrica o mecánica o electromecánica, y después eléctrica. Hoy día ya se involucra todo con una nueva palabra que fue apareciendo en los últimos tiempos, mecatrónica. Sería
magnitudes y los dispositivos mecánicos, eléctricos, las protecciones, todo, manejarlos electrónicamente, con una electrónica cuyo desarrollo se vio muy marcadamente aumentado en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Acá tenemos como sistemas de los arrays suaves para tener corriente continua en la parte driver, los balónicos, las fuentes conmutadas, por ejemplo, de la computadora misma. Son fuentes conmutadas, hay una variación en la frecuencia. El hecho con que la red se ve dado. Así que todo ese conjunto de distorsiones en pequeña medida incluso en las cargas domésticas. No vamos a tener un festival de armónicas de todas maneras. En las grandes también hay algunas que son verdaderos festivales de armónicas. Entonces, y hacer las medidores a la competencia. Porque, ¿qué pasaba? Nosotros era la compensación. No un armónico que tiene porcentaje. Está escuchando bastante mal, me parece. No sé si es conmigo solo. Impunemente no se puede. A ver la siguiente diapositiva. Me parece que estabas teniendo bastante cortes en tu señal, Jorge. Creo. Sí, se me corta también. Sí. Se estaba cortando bastante. Si podés repetir lo de esta última diapositiva, porque se entrecortó todo, te digo. De hecho, ahora quedaste congelado de nuevo. Sixto, no sé si la querés seguir vos. Hola. Hola, hola, hola. ¿Qué pasó Sí, con Jorge? yo escucho. No, me escuchan a mí, ahora se congeló Sixto. Sí, se había entrecortado toda tu conexión, Jorge. ¿Podés repetirlo de esta última? No sé. De acuerdo, de acuerdo. Yo no sé si. Yo cuando introduje el término mecatrónica, ¿hasta ahí se entendió o no? A Sixto lo tenemos completamente, por mi parte, completamente congelado. No sé si. Ahora sí. Ahora recuperó el movimiento. Sí, es mala es muy mala la señal, lamentablemente. ¿Podés repetir desde la incorporación de la electrónica de potencia? Estabas desarrollando ahí el tema, pero lamentablemente lo que no se escuchó no te puedo decir exactamente lo que dijiste. No, pero ya más o menos me voy orientando. No, decía que los sistemas de carga antes había en todo, había motores asincrónicos, cargas resistivas como la calefacción eléctrica, todo, y así más o menos nos íbamos manejando. ¿Se sigue entendiendo bien? Sí, perfecto, Jorge, te estoy escuchando bien. Bueno. Decía que antes era todo muy simple, ¿no? Como si fueran nada más que ventiladores con sus motores asincrónicos convencionales, todo para maquinaria, qué sé yo, hornos. Sí, en este momento, más con la incorporación de la... Inclusive hasta fuera una línea de montaje de automóviles, por hablar de una industria grande que no andan en pequeñas cargas precisamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? En los últimos tiempos, ahora,
dispositivos mecánicos, eléctricos, protecciones, ¿no? Hicieron un gran desarrollo en la electrónica de potencia. Ahora ya se habla, apareció una nueva palabra en los últimos tiempos, que es la mecatrónica, que sería disponer de toda la potencia necesaria eléctrica para mover motores y fuentes de alimentación de todo tipo de variadores, arrancadores, rectificadores, PLC, driver y balastros electrónicos, fuentes, etcétera, en forma electrónica. Ahora con la electrónica ya nos manejamos. Inclusive yo creo que no va a faltar mucho para que buenas partes de una planta industrial se manejen directamente, ¿no? Así que... ¿se entendió esta parte? Ah, bueno. Ahora ya estoy aunque sea el audio, sí. ¿no? Yo de todas maneras yo mismo me veo muy robotizado en la imagen, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Se sigue escuchando bien? Te escucho perfecto. Bueno, no sé si a los demás asistentes les pasa lo mismo. No tengo ese feedback. Sí, ahora se escucha, Jorge, tranquilo. Ah, bueno. Bueno, ahora tenemos esta diapositiva, afortunadamente viene, es así. Los capacitores no son generadores de armónicos, en absoluto. Pero si los instala donde hay ya presencia importante de armónicos, agravan y bastante el problema. Y eso lleva a dos problemas adicionales. Uno, aumentan el nivel y va a haber más armónicas jorobando en la red. Pero, a su vez, los mismos capacitores pueden ser víctimas de eso. Es como si ahí aparece la palabra resonancia. A las armónicas, a ser de frecuencias mayores, son múltiplos de la frecuencia de red, siempre van a ser múltiplos de nuestro medio de 50 Hz. Así va a haber en 100, en 150, y las más dañinas, las impares, ¿no? Así que tenemos en 150, 250 y así siguiendo. Bueno, a mayor frecuencia, a ver, la anterior otra vez. Sí, gracias. A mayor frecuencia, menor reactancia, haciendo que circule mayor corriente por el capacitor, lo que produce deterioros en el mismo capacitor. Bueno, esto ya lo saben. La electrotecnia es la que nos marca esta propiedad de los capacitores. Mayor frecuencia, mayor circulación de corriente por su menor reactancia. Y eso va levantando calor en el bobinado porque todos son bobinados, son películas de film de polipropileno que está metalizado, y eso es lo que constituye internamente al capacitor, ¿no? Bueno, y esto, la resonancia en algún momento se va a producir, y eso es lo que produce verdaderos problemas. Sí, ahora sí pasamos. Bueno, antes había dicho que había que hacer la medición ya por la mera sospecha de que pudiera haber armónicos. Ni hablar de que si uno ve que los capacitores ya se van degradando demasiado rápido, bueno, entonces con más razón, mirar, porque a lo mejor la misma instalación también tiene sobretensiones que son producidas por problemas ya que vienen de afuera, ¿no? Así que, bueno, una cosa se va sumando a la otra. Importante, es cierto, no solamente los capacitores se verán afectados con la presencia de armónicos. Esas sobretensiones, esos picos pueden deteriorar a equipos electrónicos delicados, ¿no? Bien, seguimos. Bueno, estos valores que estamos
viendo acá, por ejemplo, menor o igual al 10%, el nivel de armónicos de corriente. Y eso medido adentro de planta, ¿eh? No hablemos de la distorsión que pueda venir de afuera. Bueno, y acá dice que se pueden usar capacitores y baterías automáticas estándar. Es así. Ahí en general con esos valores, no. Ahora, con 10% de armónicos hasta un 25%, algunos son más optimistas, lo llevan a 30%, bueno. Los capacitores conviene que tengan ese diseño. Sí, tienen el dieléctrico que puede resistir una sobretensión mayor. En el caso de Ducati, hay líneas la línea normal es de 400 volt y también una línea normal, pero un poquito más elaborada, que es de 415, pero también existen de 450 y así siguiendo, ¿no? Cuando se hacen las grandes baterías, pero ya con reactores antirresonantes, hay inclusive de 525 y más también. Bueno, y ese es el 1,7, la nominal, es lo que soportan, es una sobrecarga de corriente soportable por estos capacitores. Y acá también aclara, los normales soportan ya por norma sobrecargas, tienen que ser permanentes de un 30%, ¿no? Adelante. Bueno, si los armónicos están por encima del 25, y como decía antes, algunos más optimistas del 30%, no hay vuelta que darle. Filtros de rechazo que consisten en reactores que se sintonizan con los capacitores y en general están sintonizados en 189 Hz, que es lo que dice ahí, una absorción de hasta el 20% del quinto armónico, ¿no? En la zona de 250, que es donde se producen los picos más grandes y más peligrosos. Bueno, ahora, si los armónicos ya superan el 65%, entonces ya no es solamente decir antirresonantes, tienen que ser filtros diseñados especialmente para las frecuencias que después lo que arroje la medición, ¿no? Porque tiene que hacerse como un sastre, ¿no es cierto? A medida de esa instalación, mirar cuáles son los niveles y de cuáles armónicas, qué frecuencias, las más perjudiciales que se presentan, ese filtro está sintonizado y absorben, ya ven, ¿no? Hasta el 90% de absorción de toda la frecuencia filtrada, con disminución de las frecuencias armónicas, ¿no? Desde ya. Pero esos son casos muy, muy especiales. Y acá tenemos una tabla y eso sería para los motores monofásicos, de cuántos microfaradios hay que poner para absorber. El motor monofásico, si se puede volver al anterior, porque hago la aclaración ahora, ahí está. Entonces, tenemos los caballos vapor, cómo están, esos son valores que están expresados en la placa, ¿no? Y en general, bueno, y después tenemos lo mismo, pero en kilowatt, ¿no? Y entonces el capacitor que habría que poner en paralelo sería la compensación individual que habíamos hablado al principio de la charla. Caballo vapor es el THP. Bueno, sí, caballo vapor, en realidad hay una diferencia mínima, ¿no? Entre caballo vapor no es la misma magnitud, ¿no? Entre caballo vapor y horsepower, HP. Pero se puede decir, porque el caballo vapor son 736 watts
y el HP son 745. Eso en cuanto a las tablas de medición. Pero eso, ahí donde daría 6 microfaradios, daría 6,1, 6,2, ¿no? Por ejemplo. Una diferencia así. Así que no es significativo. Esos son los valores. Pero acá estábamos hablando de los capacitores necesarios para los monofásicos. Ahora pasamos a los trifásicos. Esto es una tabla rápida, ¿no? Porque siempre, por más que sea un motor muy estándar, lo que termina de... Si uno pone el analizador de redes para un motor todo, lo puede hacer para toda la red o para todos los dispositivos individuales. Lo que marque el analizador es la potencia reactiva finalmente que tiene el motor y no hay vuelta que darle. Entonces uno puede poner los cavear que le marque, es decir, más exacto, ¿no? Entonces refinar más la compensación, ¿no? Y sin peligro de pasarse, poner un capacitor. Acá tampoco vale eso de decir, bueno, ponele un poquito más por las dudas, no, porque ya vimos que nos podemos pasar para el otro lado y hay algunos, el primer riesgo de pasarse a capacitivo, el otro que se pueda auto generar y seguir no es un problema de los capacitores, sino de los motores, como que después el capacitor le devuelve carga al motor y el motor puede embalar más. Así que, en general, la tablita que estamos viendo acá es una tabla muy rápida, pero muy prudente. Muy prudente, ¿no? Los capacitores ahí decía. Bueno, y después acá, para equipos de refrigeración, ¿qué es lo que ocurre? Los equipos que uno ve en plaza, que no le dicen la potencia que consume o la potencia del motor, del compresor, de los ventiladores, ¿no? Los forzadores, digamos, que tienen incluidos. Entonces le ponen de frigoría. Y esta tabla es muy importante porque, por ejemplo, acá vemos, si le dicen 1800, se estandarizó bastante en plaza todo eso y van a tener una potencia de 1000. Acá 1000 evidentemente se trata de 1 kilowatt, ¿no? Y entonces los microfaradios que tendría que ir. Pero para todo el aparato, Entonces le pone eso y eso ya tendría que compensar lo que es el compresor y los forzadores, ¿no? Y una cosa, porque eso también se trata de cosas monofásicas. ¿Qué ocurriría? Los capacitores trifásicos venían expresados en cavear, pero en todos los sistemas monofásicos 66 microfaradios es un cavear. Fíjense que ahí había capacitores de 6 microfaradios. Eso sería un décimo de cavear, ¿no? Serían 100 bar. Eso para que podamos ver qué relación hay entre lo trifásico y lo monofásico. Bueno. Sí. Perdón, Jorge. Habríamos llegado al momento de las consultas, pero antes de arrancar con las consultas, yo les quiero mostrar 2 diapositivas nuevas, finales antes de ir a las consultas de lleno, así más o menos se ubican en cuáles son las líneas de producto que tiene Ducati puntualmente. No sé si todo el mundo las conoce, pero por las dudas les comento. Bueno, básicamente todo lo que es capacitores, de hecho es un fabricante muy reconocido en este segmento. Capacitores que van desde el capacitor simple de iluminación hasta los capacitores de marcha o de capacitores para motores, digamos. Los capacitores para los cilíndricos metálicos, los tachos que conoce todo el mundo, para lo que es corrección de factor de potencia, para corrección de bancos, tanto trifásicos como monofásicos, y en distintas tensiones, como mencionó recién Jorge. Me están escuchando todo bien, ¿no? Porque yo arranqué y me embalé, ¿no? Sí, Alfredo, se te escucha fuerte y claro.
Seguimos. Los box, que serían los conjuntos que vienen armados para instalación generalmente de interior o intemperie, que se utilizan mucho, digamos, a la par de la cometida, o incluso las empresas distribuidoras los utilizan en los postes. Y después todo lo que son elementos para el armado de un banco de batería, que puede ser desde el interruptor rotativo de cabecera, el seccionador de cabecera, las bases NH, los fusibles, los contactores con resistencia de preinserción, todo lo que es la parte de medición, obviamente, porque no podemos corregir aquello que no medimos. Entonces, bueno, arrancando por Se entrecorta muchísimo, Alfredo. ¿Sí? No sé, a otros pasa lo mismo. Sí, ¿Les pasa lo mismo? Pero bien. sobre esta diapositiva voy a hablar yo un ratito. Bueno. Si puedo. Bueno, sí, si me das un segundo, termino de pintar el pantallazo. Es desde transformadores de corriente, esta línea de, específicamente, que son medidores de energía, de tensión o de corriente, pero con salida relé, que eso está bastante bueno en el caso del amperímetro, por ejemplo. Después, bueno, toda una línea de analizadores bastante completa, que son tanto para montaje en Rienlink como para tableros y con distintas dimensiones, para puerta de tablero. Sí, acá estoy viendo que dice que Jorge tiene problemas con su conexión. Bueno, después, obviamente, los REGO, que han sido los relés barimétricos reconocidos por años y años, sí. Baterías armadas completas, o lo que son las inductancias de filtrado pasivo. Incluso en esta línea puntual de los relés barimétricos ya han ingresado lo que son las líneas nuevas, que son el R5 y el R8, que son productos mucho más ayornados, que se pueden programar con aplicaciones de celular vía NFC. Y respecto a eso, tengo un videíto que se los muestro, y en todo caso después volvemos con Jorge y las consultas, así le damos un poquito de dinámica a la cuestión. Este es el video de programación del relé barimétrico R8.
Bien, ahí veían al último cómo es el tema de la programación vía smartphone, donde claramente se ven las distintas pantallas y demás, pero bueno, la idea no era ahondar sobre eso. Es muy fácil de programar, es muy intuitivo porque va pidiendo los parámetros paso a paso y las pantallas en sí que va mostrando el celular también son bastante amigables, digamos. Así que eso es, por ejemplo, un mímico que muestra el estado de cada uno de los capacitores que conforman el banco, eh, si está ok, si tiene alguno con aviso de alarma. Es bastante intuitivo, como digo. Los tildes son de color verde como para que a simple vista uno se ubique. Esa es la aplicación Ducati Smart, Energía Smart, o Smart Energy, mejor dicho. Así que bueno, volvemos a la presentación acá y vamos a las consultas. Perdón que me parece que Jorge tiene el micrófono bloqueado. Vamos a desbloquear. Jorge, ¿debería habilitar de nuevo el micrófono? No sé si Sixto... Ahora lo acabo de hacer, sí. Me parece que Sixto se nos cayó de la sala. Lo voy a volver a buscar a Sixto para hacerlo presentador. Bueno, veamos una de las consultas. Vamos a empezar por el principio, como diría Jack. Si me dejan 2 segundos, las voy buscando, las voy poniendo en... Voy a poner algunos comentarios que me parece que están piola para que los vean todos. José dice que en Buenos Aires pregunta si el coseno es 0,8, sí, 0,85, entendí yo. Sí. 0,85 es lo que se pide acá, sí. Bien. De ahí para arriba no hay penalización. Perfecto. En el caso de Perú comenta que es 0,965. Altísimo. Y bueno, son más diferentes. Cuando pasa así, ya el equipo automático es indispensable. Y un automático que le hagamos, que seamos muy prudentes para los umbrales. Pero yo decía, inductivo. A lo mejor del otro lado, capacitivo, tienen otro. Lo que yo dije hace un rato, de 0,85 valía para inductivo y para capacitivo. Perfecto. Perfecto. Bien. El mismo Miguel dice que si tienen energía reactiva o capacitiva, te cobran toda esa energía. Claro, bien. Por eso hay que mantenerse en la franja permitida. Perfecto. Bien. Rehabilité la cámara. Bien, sigamos como estamos ahí. A ver. Alguien preguntó qué eran los armónicos. Básicamente los armónicos son ondas de tracción o de corriente, porque puede estar en ambos, múltiplos de la frecuencia fundamental. Claro, eran. Y yo decía que las que realmente joroban, en estos casos, son todos los múltiplos impares. Claro, y sobre todo la quinta, la séptima y demás para instalaciones trifásicas. Claro. Y la tercera en las monofásicas que tienen retorno neutro. Tal cual. Las terceras joroban de lo lindo, sobre de todas las fuentes conmutadas que hay de equipo electrónico, devuelven una alta corriente de neutro. Exacto. Buen día, pregunta, ¿los capacitores Ducati XD son heavy duty? ¿Cuáles son sus características que garantizan soportar un mayor nivel de armónicos? Benjamín pregunta eso. ¿Me escuchaste, Jorge, la consulta? Hola. Claro, lo que pasa es que resisten mayor temperatura, tienen el dieléctrico reforzado, mayor tensión de sobrecarga que puedan soportar. Esos son parámetros que después figuran en la planilla de datos garantizados, ¿no? Cada producto tiene su propia planilla y las normas a las cuales se atienen, ¿no? Bien. En el caso de los motores, cuando el motor, la placa dice 0,85 coseno phi, no hay que compensar, ¿verdad? Pregunta Jorge de Simone. ¿Sabe lo que ocurre? Estamos acostumbrados
así como, aunque sea un paquete de fideo, van a ver que siguen los mejores, los más ricos del mundo, en las placas muchas veces es demasiado optimista, y ese es el coseno cuando uno está más o menos en una cierta carga respetable, pero después en otro momento el coseno baja mucho porque interviene lo de vacío. Así que en los papeles, en teoría, y en Gran Buenos Aires, si nos atenemos a ese número, no habría que compensar. Pero eso también hay demasiado optimismo en el fabricante, ¿no? Que promete esa característica. Hay que medir. Midiendo y con la experiencia de uno sabe que tal o cual marca Jorge, es demasiado optimista, bueno, lo de siempre. Sí. Jorge, ahí por la consulta que hace Miguel Ángel, aunque no, fue el anterior, perdón, Sí. Aunque el factor de potencia de la herramienta, la máquina, esté en 0.85, es conveniente siempre acercarla a la posición de 1, 0.95. El capacitor siempre, yo lo que siempre hago es que sea algo preventivo, para que trabaje la máquina más aliviada, y en sí toda la instalación. No porque esté 0.85 no debería descartarse. Además, ese factor de potencia también puede verse influenciado por las características de la carga de la zona, baja tensión, por ejemplo, que es muy habitual en las instalaciones en Argentina. 25 es el coseno habitualmente cuando anda por el lado de estamos hablando mayormente de motores asincrónicos, ¿no? Son los más comunes, pero es cuando por lo menos está en 3/4 de carga. Bien, además nadie me garantiza que ese motor no haya sido rebobinado o que tenga otros temas y ese 0.85 sea dato de placa de cuando se compró en su momento, ¿no? Claro, por eso. Cuando hay sospechas de algo, afortunadamente hoy en día aparatos para medir así como analizador, poquito a poco se van haciendo más accesibles. Eran aparatos grandes, engorrosos y solo para super profesionales. Ahora ya hay equipos portátiles que se mueven a batería y todo, y uno ya son más accesibles para el electricista que quiere mejorar su servicio, ¿no? Correcto. Lo que dice acá Miguel también es cierto, que el factor de potencia del motor siempre va a ser bajo. Lo que se compensa es el sistema de alimentación. O sea, es la instalación en general la que va a sufrir menos. Que eso se dijo en la presentación. No. No. El dato de placa que decía ahí que va a ser bajo siempre. Lo pensamos ahí cómo explicar. Ese es propio del motor, porque el motor es cómo va a incidir en la general. Si el factor de potencia resultante del motor es bajo, va a tender a hacer bajar a todo en general, ¿no? ¿Por qué decíamos al principio de la compensación individual? Nosotros miramos motor y miramos las tablitas que veíamos hace un rato, tanto para monofásico como para trifásico, se refieren al motor en sí. Si cada motor que tenemos lo compensamos individualmente con su propio capacitor que resulte de una elección juiciosa de lo que dice la tabla, pues toda la instalación va a estar mejor, ¿no? Yo creo que es un punto que habría que resaltar, y sobre todo estamos en presencia de colegas electricistas, siempre que se pueda hay que tratar de corregir a pie de máquina. ¿Por qué? Porque si yo pongo un corrector centralizado al lado de la cometida o en el TGBT, al lado del tablero general de baja tensión, voy a estar evitando la multa, seguramente la penalidad que hablábamos al principio, pero el resto de mi instalación, aguas adentro, aguas abajo, va a seguir estando forzada. En cambio, si yo tengo la posibilidad de corregir a pie de máquina, voy a estar teniendo
toda la instalación mucho más aliviada, independientemente de que también voy a evitar la multa, ¿no? O sea, ahí mato dos pájaros de un tiro. Si bien Claro, es más, claro. es Bueno, más engorroso, afortunadamente, es más trabajo, pero el resultado es mucho mejor siempre. mira, por experiencia, hay mucha gente que están tan jugados con la instalación que se fueron agregando cosas, ¿no? Y no se fue mejorando todo el conexionado, que muchos que piden llegar prácticamente a uno, pero es por una cuestión propia de no recargar más allá de que, lógicamente, la multa ya hace rato que no la pagan, porque estamos refinando tanto la cosa y compensando para que esté lo más alto posible el coseno, ¿no? Entonces reducimos las pérdidas. La facturación, por supuesto, va a disminuir porque no va a haber ninguna penalización, pero muchos son los usuarios acá en Gran Buenos Aires, de querer tener un coseno bastante arriba de 0,95, si es posible 98, 99, para no ya recargar más. Pero ya le digo, eso ocurre porque están muy jugados y eso, si no, los obligaría ya a reformular la instalación, ¿no? Son todos los que se van colgando en nuevos, más máquinas, todo, etcétera, etcétera, una instalación que ya es vieja y bueno, quieren llevar el rendimiento al máximo posible. No sé si a Sixto le pasará lo mismo que a mí, pero para los que estamos del lado de la venta, muchas veces es difícil de hacerle ver a la persona que tiene que hacer la inversión que se amortiza más rápido de lo que se imagina, porque lo que está pagando en penalidades, el típico caso, uno le dice, mira, tenés que gastar 25.000 pesos para instalar X cantidad de kilovoltios reactivos. No, 25 lucas no, y resulta que paga 15 de penalización, o sea, en 2 meses amortizó la inversión y de ahí para adelante todo ganancia, pero bueno, muchas veces cuesta que hagan. Yo puedo dar un ejemplo de una metalúrgica que estuve analizando en estos días, y hay un momento dado que está tan bajo el coseno, anda por 0,40 y pico, ¿sí? Una vieja factura, que el recargo de todo lo que es el consumo en sí se recargó con un 200%. Da una cifra que si pone el capacitor la amortiza en 15 días, me parece. Si se da cuenta. Acá pregunta Miguel Ángel si el factor de Acá potencia... Miguel Ángel, amigo, está haciendo algo que para mí es casi una especie de el núcleo de todo el asunto este. Antes tenían, al menos en los consumos medios y domiciliarios, todo, esos comercios o talleres, todo. Antes era puramente mecánico, donde le facturaban, es decir, mecánico el medidor, donde está la ruedita, inclusive podía hasta mirar cuánto estaba consumiendo, mirar cuántas veces le venía la marquita roja del disco. Me explico, ¿no? No sé, a lo mejor. Sí. Si hay algunos que son demasiado jóvenes, ni lo llegaron a ver, ¿no? Somos contemporáneos, tranquilos. Consumiendo en ese momento, etcétera, etcétera. Y eso es nada más que la potencia, la energía, ¿no? Porque eso sería el total acumulado, ¿no? La energía es el trabajo eléctrico entregado. Y podría agregarse un medidor que está conectado para la reactiva solamente. Y eso eran en metalúrgicas, en grandes talleres, ¿no? Entonces venía otro medidor para la reactiva sola. Entonces miraban eso y decían, no, esto está muy alto, hacían la cuentita, pero era alguien que venía con el papelito y ni siquiera la calculadora, ¿no? Tenía que hacer en el papel la cuenta esa de cómo estaba el coseno. Entonces invitarlos amablemente a que mejoraran. Ahora no, ahora está todo electrónico.
los medidores en ningún momento, esos que después viene alguien, o bien tiene lectura remota hoy en día, todo resulta de la mecatrónica de hoy día, o bien vienen con la fibra óptica, en un aparatito, en los talleres, ponen la fotocélula, la apoyan en el medidor y le baja todos los datos que acumuló en el periodo, ¿no? ¿Me siguen, no? ¿Por ahí? Sí, sí. Ah, bueno. No. Seguimos con la anterior, ¿eh? Seguimos con la que estábamos. En ningún momento esos le bajan el dato del coseno, al menos el coseno instantáneo, como si fuera un barímetro que está en la puerta de un tablero. En ningún momento figura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya no se trabaja con la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente. Hay una energía, que es el total del último periodo, ya decimos. Sí, esto se justifica más que nada para los grandes consumidores, ¿no? Pero es el total del mes. Entonces, tenemos una energía activa, una reactiva, una aparente y hacemos las cuentitas. En base a eso, después en la factura figura todo el detalle. Si uno se pasó con la potencia, cuánto hay en pico, en valle, en resto, el valle nocturno, quiero decir, ¿no? Pero todo eso después va a una bolsa. Y después el aparato también midió la energía reactiva total. Y en algunos casos, inclusive, está dividida por razones estadísticas, más que nada. Si es en valle, en resto o en las horas pico. Recién ahí hacen el cociente entre la reactiva en el numerador y la activa en el numerador. Y si eso supera los valores de tangente que pida como umbral la distribuidora, entonces ahí vendrá penalización o no. Quiere decir que no hay cuestiones instantáneas. Uno puede optar por hacer compensaciones individuales solo en el momento que están funcionando, pero todo lo que está pasando dentro del periodo, ahora, más tarde, de forma instantánea, que se me fue el coseno, no interesa, porque puede estar inclusive un buen rato en capacitivo, otro buen rato en inductivo, siempre en zonas de penalización, pero lo que interesa es la energía total. La distribuidora se la cuenta con el total del periodo. Esto es fundamental saberlo hoy en día. Entonces, después el método va más allá de eso, pero la distribuidora, la empresa que te entrega la facturación, bueno, es la que nos suministra el fluido eléctrico, lo hace en esa forma, con los totales. Así que dentro del periodo 1 puede jugar con individual, automática, semiautomática, según convenga. Bueno, acá después está hablando de las propiedades si la alimentación que es en media tensión y la compensación se realiza en forma automática en el tablero de ingreso a la planta, ¿cómo se compensa? Jorge de Simone hace esta consulta. ¿Cómo el consumo reactivo del transformador de media tensión? Bueno, ahí paramos. Hay que poner ya que habla de que está hecho en forma automática, el transformador de media tensión se compensa del lado de baja, con un capacitor que surge en general por tabla como si fuera un motor o cierto tipo de lámparas. Pero hay que ponerlo de forma tal que el transformador de intensidad que hay en el tablero y que le va a dar información al relé barimétrico, tiene que estar conectado a aguas arriba. Esto es importantísimo, porque si no el banco de capacitores ve, por ejemplo, en el trafo, por término medio, un trafo de 500 kVA
necesita por lo menos 25 kVA que le pongan un capacitor para compensarlo en sí. Eso se va a ver reflejado en media. Se entiende que en el caso de eso, ya que la alimentación que llega en media de sesión, quiere decir que también el medidor de la distribuidora también está en media tensión. Entonces ahí tiene que estar compensado, por un lado, el transformador, y por el otro, la carga en sí, que es mediante bancos de capacitores que están adentro, ¿no? Bueno, acá hay algo más, ¿no? Si se puede correr el texto. Acá dice, sucede que cuando mensualmente los niveles de consumo son altos, no hay... ¿Y ahí quedamos? ¿Es posible, Alfredo? No, lo va a tener que correr vos ahí, Jorge, porque tiene una barrita al costado del comentario. Te lo leo yo, mirá. Dice, el banco de capacitores tiene hay un trafo de 500 kVA. No sabía que podía. Ah, bien. Sí, tiene una barrita al costado para scrollear. Sí. Claro, el banco de capacitores tiene 3 bancos, uno fijo y 2 automáticos. Bien, cuando mensualmente los niveles de consumo son altos, no hay penalización por la energía reactiva, pero en periodos de parada de planta, por ejemplo, vacaciones, vienen multas por ejemplo, con la planta sin consumo, más que la iluminación. A mí me huele ahí algo, el fijo lo llevó a capacitivo y lo penalizan por ese lado. Claro, ese no tiene. Por eso hay que mirar con... Mi experiencia me dice... servicio. Claro, ¿sabe por qué? No, también. A ver, volvemos antes. El banco de capacitores tiene 3 juegos. Está bien, fijo y 2 automáticos. El fijo debe formar parte de la batería, igual. De la ¿no? potencia. El banco de capacitores tiene es nada más que arranca de más arriba. Porque ya hay uno fijo que no lo mueve el relé barimétrico. Claro, da la impresión de que el cálculo del fijo lo han hecho cuando la planta estaba funcionando y no cuando estaba en parada. Entonces ya arranca con un capacitivo alto. Como primer escalón, un capacitivo alto. El fijo que se pone para compensar el trafo, porque acá no nos dicen los valores de los capacitores, tiene que estar aguas arriba del transformador de intensidad que le lleva información al relé barimétrico. Claro. Muy importante. Hay cosas que no se pueden obviar. Esto es el núcleo del asunto. ¿Se entendió eso? Yo entiendo que sí. Le pregunto ahí a Miguel Ángel, creo que decía. Sí, a Jorge de Simone. Sería conveniente y si es factible que ese equipo automático que figura ahí, si no está detectando el factor de potencia dentro de la planta, ¿debería indicarlo o no? Perdón. Acá hay que tener en claro, mediante un unifilar, dónde está conectada cada cosa y cómo funciona. Bueno, llegado el caso, los pueden hacer la consulta por mail después. Pueden darse que se pasaron a capacitivo o bien que cuando anda el automático, en cierta forma, está involucrando algo de lo que se llama la potencia de vacío del transformador. Así que hay que ver dónde está cada cosa. Yo trato de darle el panorama global de esto. Este tipo de cosas son muy frecuentes y estas sí que se prestan a confusiones. Ahora dice, cuando compensa por ahí, se está optimizando. Si se compensa en el tablero general, estaríamos solo corrigiendo el factor de potencia. No es lo mismo. No, porque se entiende que cuando uno compensa por áreas o individual se está optimizando el factor de potencia. En cambio, si se compensa en el tablero general, estaríamos solo corrigiendo el factor. No, me parece que está mal expresado el comentario. Y cuando uno corrige por área o individual, además del factor de potencia, está
alivianando la instalación en líneas generales. De la otra forma, solo está trabajando para la distribuidora, digamos. Bueno, está bien. Bueno, es para uno porque se está eliminando la penalización, ¿no? Eso es para ambos. Pero eso que dice, sí, es muy cierto. Pero es lo mismo los efectos de la penalización. Claro. ¿Cuándo variaciones de voltaje entre 205 y 242 volts? Lógicamente, la inductiva, la corriente, la potencia inductiva, que es la que tenemos que compensar, también varía. Quiere decir que va a haber menos a compensar cuando hay 205 volts. El problema mayor es que más de un motor se le va a clavar. Y más de una bombita va a palidecer, ¿no es cierto? Cuando hay 205. E inversamente, si hay 242 volts, hay un motor, va a empezar a recalentar, va a ir forzado en el otro sentido. Y las bombitas van a dar más luz que de costumbre. Pero el capacitor también va a reaccionar así. Cuando hay 205 va a compensar menos, pero hay menos para compensar. ¿Me explico? Sí. Sí, lo mismo, ya que estamos hablando de tensión, me parece que también vale la pena comentar, cuando hablamos de presencia de armónicos, decíamos que vienen capacitores, por decirlo de alguna forma, reforzados, que por lo general están reforzados en tensión, en 415, 450, 500. Lo que hay que tener en cuenta, y hay que estar bien atento a eso, es que a medida que aumenta la tensión, disminuye la capacidad, ¿no? No, la capacidad es algo fijo. En un banco, cuando será la reactancia. La reactancia capacitiva. Es la corriente, porque la reactancia tampoco cambia. Eso es el resultado de una fórmula que hace a la frecuencia, ¿no? La reactancia es función de la frecuencia nomás, porque es un valor fijo que daría como en ohms, ¿no? Llevándolo a algo resistivo, algo que es meramente capacitivo, llevarlo a algo resistivo, para poder encontrar una equivalencia. Eso es muy de las cuentas propias de la electrotécnica, ¿no? Pero cuando hay grandes variaciones, sí. Ahora, resulta que al hablar de 205 y 242 volts, estamos hablando de cosas monofásicas. Los capacitores hoy en día solamente se bobinan para 400 volts. Se usan para compensar motores monofásicos o con una carga de ese tipo también. Que trabajan alrededor de los 220, 230 volts. Y bueno, va a reaccionar como yo dije. Los capacitores de todas maneras son de 400 volts para arriba. Así que no hay problema. Bien. Si hay... Acá Sergio está comentando lo que decíamos recién de corregir en el TGBT cuando trabaja para la distribuidora. Bueno, gente. A ver qué decía. No, lo que comentaba era que si uno corrige en el TGBT, está trabajando básicamente para la distribuidora. Se cortó. No, se te cortó a vos, Jorge. No, lo peor que se entrecorta, que no es... Chao, lo saqué porque me canso. Qué malvado. No, que clara tiene mala conexión. Entonces, gente, creo que hemos llegado hasta el final. Estamos en las puertas de un fin de largo. Me parece que no da para estirarlo mucho más. Y bueno, que no faltarán oportunidades para hacer otras. ¿Sixto? Bueno, Alfredo, te agradezco mucho y realmente sí, creo que, bueno, hemos tenido unos problemas quizás sean comunes, lamentablemente, ¿no? Por lo que he podido ver en redes en el último tiempo, pero bueno, esperemos que la próxima, que seguramente lo que han estado viendo, han quedado algunas consultas que podrán sacar la gente de técnica, pueden dirigirse a vos, pueden hacer comentarios, y sin duda Ducati puede ser la solución para todo el tema de que es compensación de factor de potencia. Así que estamos atentos y aguardando las consultas. Buen fin de semana. Gracias por todo. Chau, que anden bien. Buena suerte.